Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en el día jueves 13 de agosto de 2020. Qué bueno que usted nos sintoniza. Vamos al espacio de la entrevista. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con la diputada Nidia Díaz, diputada por el FMLN, y también que es coordinadora del grupo parlamentario del FMLN, justo en ese órgano de Estado. ¿Cuáles son los elementos importantes, digamos, en todo lo que está ocurriendo en el país? La Sala de lo Constitucional declaró, inconstitucional el decreto 32, a través del cual el Ejecutivo estaba regulando la activación de la economía. El gobierno, sin embargo, ha emitido ya el decreto 33, pero en la resolución de la Sala de lo Constitucional les pide una vez más al órgano ejecutivo y al legislativo que se pongan de acuerdo para que se dé una activación ordenada, decían, de las diferentes actividades. Además, que se respeten los derechos de los ciudadanos. Estos elementos obviamente abren una vez más el debate entre estos dos órganos del Estado que últimamente han chocado constantemente. Recordemos la cadena del fin de semana donde el presidente hablaba sobre esto y ahí veíamos la relación que existe entre el legislativo y el ejecutivo. Además hay pendientes de incorporar al presupuesto 2020 un crédito por 250 millones de dólares. Vamos a poner otros elementos en contexto, luego saludamos a nuestra invitada de hoy. El FMLN se mantiene a la espera que la Sala declare constitucional el decreto legislativo 661 que regula las fases de reapertura económica y medidas sanitarias ante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, para Arena este es un decreto desfasado y su posición se mantiene en la búsqueda de un diálogo con el gobierno. Algunos diputados de izquierda sostienen que el referido decreto legislativo es integral porque toma en cuenta la opinión de los expertos de salud, documentos que el órgano ejecutivo envió sobre la reapertura económica y estudios elaborados por la Academia sobre las fases económicas. Aseguran que el veto del presidente Nayib Bukele al decreto no tiene fundamentos y pudo fácilmente observar y señalan que muy posiblemente estaríamos en otra realidad. Recordemos que Bukele vetó el decreto el 15 de junio porque consideraba que violaba el principio de separación de poderes y concepción de salud de los habitantes como bien público. No obstante, 10 días después, los diputados de la Asamblea Legislativa superaron el veto y desde ese entonces, los diputados esperan que la Sala dirima la controversia sobre la constitucionalidad o no del decreto. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con la diputada del FMLN, Nidia Díaz. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Nidia, muy buenos días, un gusto que nos acompañe aquí en Hechos AM. Qué bueno que puede estar con nosotros. Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a todo el equipo acá del noticiero Hechos y también, por supuesto, a todas y todos los que nos están viendo esta mañana. Un buen día. Nidia, ¿qué dicen ustedes como FMLN sobre la petición de la Sala de lo Constitucional que una vez más se dé un diálogo entre órganos de Estado? En este caso, en específico, el órgano que usted representa, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Hemos visto que ha sido un tanto accidentado este proceso de buscar acuerdos y hasta ahora no ha habido un resultado. Bueno, decirte que al inicio de marzo, cuando estábamos discutiendo la ley de emergencia, nosotros pudimos ponernos de acuerdo. Por 84 votos se hizo el decreto 593, que es la ley de emergencia nacional. Ahí mismo se decretó el 594, que era el régimen de excepción por 15 días. El FMLN no acompañó ni el 611, ni posterior otro decreto que hablaban de regímenes de excepción, o sea, suspensión de garantías constitucionales, y eso nosotros no lo acompañábamos. Pero bueno, hay momentos en que nos podemos poner de acuerdo. Quiero decirte que la Asamblea ha producido más de 85 decretos en el marco de estos meses, y de la Casa Presidencial han venido muchos, más de 40 decretos. El Frente no ha votado solo por 5, incluido la semana pasada, pero de ahí siempre hemos acompañado, hemos estado abiertos a la discusión, al diálogo. FMLN por vocación siempre busca el diálogo y la concertación. Históricamente lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Hemos tendido la mano para el entendimiento, pero dentro del marco institucional Asamblea Legislativa. El gobierno sigue insistiendo, Nidia, de que hay un bloqueo en la Asamblea
y acusa pues obviamente a las fracciones mayoritarias. Ustedes representan 23 legisladores, Arena pues tiene más de 30 y dicen hay una unión entre Arena y el FMLN, y esto pues es parte de un discurso que hemos escuchado en diversos momentos y que sigue vigente porque los funcionarios del gobierno lo siguen repitiendo respecto a, digamos, a ese bloqueo que estarían haciendo las fracciones mayoritarias. Mira, FMLN es un proyecto histórico alternativo a un sistema, a un modelo, eso todo el mundo lo sabe. Somos una izquierda democrática, revolucionaria, y somos parte de una oposición dentro del esquema político actual. Pero lógicamente somos la fuerza, digamos, la segunda minoría, porque Arena es la primera minoría en el sentido de que nadie por sí mismo tiene el número de 43 o 56 votos. Claro. Entonces tenemos que tener algunos puntos comunes dentro del esquema. A veces hemos votado todos juntos, los 84 diputados, otras veces por 58, 60, otras veces por 56, otras veces no se alcanzan los votos, cuando no hay entendimiento. Pero estamos abiertos a dialogar con todos los partidos. Lo que pasa es que algunos se consideran el partido de gobierno, ¿verdad? Y donde a veces no nos podemos entender porque no parten de una realidad y una visión realmente de intereses que a los legisladores nos exige la población. La Asamblea Legislativa, un órgano del Estado fundamental, principal, en otros países es el parlamentarismo el que priva, ¿verdad? Por ejemplo, en Europa. Aquí nosotros consideramos de que bajo nuestra responsabilidad está la legalidad, la legislación del país, y buscamos ponernos de acuerdo, pero no es que tengamos una alianza con ellos o vamos todos juntos. Hay diferencias entre los partidos, inclusive nos motivan a veces intereses diferentes, pero hay un punto en común, ¿verdad? Preservar la democracia del país, las libertades, el Estado de Derecho, la independencia de los poderes, y ahí vamos todos los que consideramos de que lo que debe de haber es una colaboración entre los órganos del Estado y no una supeditación, ¿verdad? Nidia, voy a parafrasear parte de lo que ha dicho el presidente de la República, no en una, sino en varias cadenas de radio y televisión, cuando él se refiere a lo que ha estado pasando con la relación con la Asamblea Legislativa y también incluso con la misma Corte Suprema de Justicia. Nos han dejado sin herramientas para poder enfrentar una pandemia. Prácticamente el Ejecutivo nos han reducido a administradores de hospitales. Prácticamente somos una organización no gubernamental sin capacidad de decisión a la hora de enfrentar una pandemia. La Asamblea Legislativa ha buscado, digamos, manejar la pandemia e incluso tener ellos el control de las decisiones que se están tomando. Ahora bien, ¿qué dicen ustedes ante todo este tipo de frases que me imagino que ya las conocen? Mira, el país tiene un orden jurídico, ¿verdad? A veces se hace hasta una pirámide, que es lo que está por encima de toda la legislación. En el orden es la Constitución, en un segundo nivel los tratados, convenios internacionales, leyes secundarias, y hay decretos ejecutivos, reglamentos, ordenanzas, etc. Entonces todo tiene un orden, digamos, en una pirámide de subordinación. Entonces hay momentos en que el presidente Bukele, como cualquier otro presidente de la República en este país, goza de instrumentos, un marco legal. Él mismo en su última comparecencia que hizo en los medios, dijo que él tenía instrumentos. Habló del Código de Salud, habló de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, habló de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y los Operadores de Salud, habló de la Ley de Protección, ¿verdad? Y para prevención y de mitigación de desastres también. Y dijo, tengo todos los instrumentos. Toda la vida tuvo esos instrumentos, allá han estado. Y una de las cosas que nosotros como grupo parlamentario siempre hemos dicho es que él contaba con las herramientas legales para ejercer las funciones que le correspondían. Y la ley de emergencia decretada el 14, creo que fue de marzo, le daba también las potestades para haber hecho un plan que también se lo da el Código de Salud, ¿verdad? Un plan para prevenir, para contener y enfrentar la pandemia. Y ahí estaban reglamentadas varias cosas en esa ley, de la ley de emergencia, como era, por ejemplo, cómo disponer cordones sanitarios para que la circulación de las personas en el país tuviera un orden de acuerdo a lo que decía el Ministerio de Salud
en cuanto a las reglas que debíamos tener todas y todos. ¿Sienten ustedes que no hay un plan? No, no hay un plan. Si hubiera un plan, hubiese sido bien desarrolladas todas las fases y también la interrelación con otras instancias, como es, por ejemplo, el rol que iban a jugar los municipios en los territorios, en los comités de protección civil, donde estaban todos los entes del gobierno y también el alcalde, y también ahí se iba a involucrar la comunidad con los comités locales de emergencia, pero no ha habido esos y tampoco se hizo ver qué papel iba a jugar el primer nivel de salud, que es el que tiene el contacto con la comunidad, el segundo nivel, que son los hospitales regionales, y el tercer nivel, que son los hospitales más nacionales, ¿verdad? Entonces, si hubiéramos ido en un plan, todo esto hubiera sido previsto desde la comunidad y no tuviéramos los niveles que hemos tenido de contagio, al grado que hay una gran contradicción de datos. Venía escuchando que el alcalde de Soyapango ha dicho que solo en el mes de julio hubieron más de 230 personas que fueron enterradas por COVID. Y en total en el mes de julio más de 500 personas, ¿verdad? Y sin embargo se reportan cantidades similares en todo lo que va la pandemia. Y si un alcalde dice que esas personas que fallecieron en el municipio de Soyapango fueron enterradas con protocolo COVID, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace un dato global, hay más de 2.300 personas que han sido enterradas con protocolo COVID y los reportes que da la página oficial están llegando a 500 personas en total los fallecidos por COVID. Entonces, no corresponden. Si hubiese un plan armonioso, pues, entre todos los niveles y las instancias, quizás todos manejáramos los mismos datos oficialmente. De hecho, el mismo ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, cuando ha estado con nosotros, ha dicho que él comprende que hay un subregistro de casos, tanto a nivel de contagios como a nivel de muertos. E incluso él señalaba en diferentes declaraciones que daba a los medios de que las cifras que se están manejando en la página oficial podrían incrementarse hasta 10 veces si se hiciera, digamos, una especie de prueba generalizada a toda la ciudadanía para detectar los casos de COVID. Pero también, bueno, el presidente de la República en sus declaraciones que daba el domingo en la cadena nacional de radio y televisión, él hablaba de que solo recibió 30 unidades de cuidados intensivos cuando él pues tomó el mando del gobierno y el control, por ende, del sistema sanitario. Él decía de que solo se le dejó 30 y que a pesar de todas las trabas que han tenido, decía, se ha logrado restablecer y reestructurar el sistema sanitario del país. Bueno, según los reportes que dejaron los anteriores titulares de salud, en el caso del doctor Espinosa, habla que dejaron más de 100 camas de, digamos, cuidados intensivos. Y los dispositivos, porque no solo es una cama, ¿verdad?, sino que tiene que ver con los monitores, tiene que ver con el oxígeno y otros monitores que controlan. De eso dejaron bastante, ¿verdad? El problema es que el gobierno actual no quiso recibir los informes que se dan siempre entre órganos del Estado. Es decir, el gobierno no quiso recibirle al otro gobierno saliente del profesor Sánchez Serén todo el informe, ¿verdad?, para después especular de la forma como lo hacen y mentir de que encontraron así, encontraron allá, cuando no fueron personas que fueron, como todos los otros gobiernos anteriormente, reciben y firman frente a la Corte de Cuentas. Todo eso está registrado en la Corte de Cuentas, por cierto. Lo que se dejó, dado que por soberbia no se quiso recibir. Inclusive el primer año de labores que presentó ya el gobierno de Bukele, no dijeron lo que se había hecho, sino que se dedicaron a propagandizar lo que habían hecho en 15 días. Y esta vez igual, pues, llegaron a propagandizar y siempre a quejarse de un pasado. Pero no es así como se dan los informes, ni cómo se puede afrontar en una forma que yo digo tantas cifras sin haber constatado exactamente cuánto se dejó. Pero independientemente de eso, ¿verdad?, yo considero de que se debe de preparar, por ejemplo, ahora en la distribución de recursos. No solo es el Hospital El Salvador el que está atendiendo los problemas de COVID, todavía los 33 hospitales regionales están atendiendo problemas de COVID y tienen áreas. Entonces la distribución de recursos debe de ir también a todos estos hospitales
que tienen esas funciones también a nivel nacional. Este es un punto que me parece que debemos explicarlo muy bien, diputada Díaz. ¿Por qué? Porque vimos este proceso de aprobación de este crédito de 250 millones de dólares que puso a disposición el Banco Interamericano de Desarrollo. Recordemos que hubo una reunión un tanto accidentada hace unos días con el ministro de Hacienda, que llegó, se retiró, luego se decía que se iba a perder el crédito, luego pues hubo una plenaria un día domingo, se ratificó el crédito porque dijo que se había dado pues un plazo extraordinario por parte de la gente que ponía a disposición los fondos, luego pues se ratifica, pero todavía no se incorpora, en este caso al presupuesto 2020, e incluso, bueno, se llamó a los ministros para que dieran pues declaraciones respecto al tema de la distribución de los fondos, pero todavía no se ha dado esto. ¿Cuál es la traba que está ahí, digamos, para incorporar estos fondos al presupuesto 2020, diputada Díaz? Mira, esto venía en un proceso ordenado, ¿verdad? Todos concurrimos con los votos para autorizar al gobierno a la negociación de los 250 millones más, claro, ¿verdad? También hay otros pendientes que han sido autorizados, que están pendientes de ratificar. Pero en este caso concreto, que se señalaba un plazo de que se iba a vencer el tiempo para su ratificación la semana pasada. Entonces, ahí nosotros hicimos unos cuestionamientos, ¿verdad? No solo al procedimiento que utilizó el Ejecutivo de ponerse a negociar con un solo grupo parlamentario y tratar de imponerle al resto de grupos parlamentarios una negociación que no se sabía realmente qué era. Después se fue detectando, ¿verdad?, algunos puntos como los 5 millones para la alcaldía de San Salvador, que no lo compartíamos nosotros porque violentaba el criterio de distribución del FODES. Claro. Y de los 75 millones que ya venían en ese préstamo, que van con criterio FODES, ¿verdad? Que sabemos que son varios elementos que se combinan, que articulan lo que se refiere a la población, al territorio, a la equidad, y eso tiene que ser articulado, ¿verdad? Y era solo para concentrar recursos ya desde una perspectiva electoral en un solo municipio. Entonces, eso ya nos pareció muy raro a nosotros, y al punto que no se logró por parte del grupo parlamentario que propuso esto, articular dentro de todo el resto de grupos parlamentarios. Entonces nos parecía un irrespeto que se nos dijera, estando afuera de la comisión, el ministro, ¿verdad? No, yo no tengo nada que ir a negociar con la comisión porque ya platiqué, ya me entendí con un grupo parlamentario, con Arena. Entonces eso no se podía. Entonces él entendió eso y al final llegó. Pero ¿consideran ustedes que se hubiera logrado un acuerdo con el FMLN también si se hubiera sentado con ustedes? Porque hasta ahora pues la tónica que ha manejado el gobierno es que el FMLN es el que dice... No, a nosotros no se nos invita a dialogar porque cuando ellos empiezan en esa forma a tratar de negociar entre un partido, otro partido, o que nos sumemos a situaciones de yo te doy esto, tú me das esto, pero a veces se irrespeta el procedimiento y se respeta los intereses reales que debemos de defender dentro del Parlamento, ¿verdad? La ley misma a veces se pasa por un lado. Por ejemplo, ahorita en las reasignaciones presupuestarias de los 250 millones que fueron ratificados, hoy resulta que 210 millones quieren que pase de un solo al presupuesto ordinario 2020, sí, y solo 40 millones que tienen que ver con la agricultura que pasen a presupuesto extraordinario con el decreto 208 que autorizó a negociar, ¿verdad?, préstamos o emitir bonos hasta por 2.000 millones. El artículo 11 es claro que todo lo que se obtenga de esos 2.000 millones va a presupuesto extraordinario y no han querido presentar el presupuesto extraordinario. ¿Qué quiere decir? El presupuesto de emergencia ante esta situación. Entonces ahí hay cosas que todavía no se logra que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Igual, pero sobre todo las preguntas. Por ejemplo, esos 40 millones asignados a agricultura, sí, lo que va para créditos, a nosotros nos inquieta quién lo va a distribuir, ¿verdad? Entonces, no tiene todavía el ministro, antier que se le preguntaba, quién exactamente va a establecer el mecanismo de dar todos esos créditos al sector agropecuario. En el caso de los 1.000 millones que anteriormente ya se aprobaron, ¿verdad?, ya se autorizaron, se creó un fideicomiso, quedó bien establecido, ¿verdad?, y cómo se iba a dar y para quiénes y el mecanismo.
Eso era en los 360 millones que se van a dar para fondos de liquidez para la reactivación en la pequeña, micro y mediana empresa. Quedó establecido. Entonces nosotros también queremos ver esta parte en la agricultura. Cómo es que se van a distribuir todos esos millones para créditos al sector agropecuario. ¿Quién los va a dar? Porque solo se dice, tal vez Bandesal, tal vez el Banco de Fomento. No es eso, ¿verdad? Tiene que tener destino cabal. Diputada Díaz, hemos escuchado en diversos momentos, bueno, al ministro de Hacienda, al ex ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dijo en algún momento, y lo dijo aquí en este espacio, dijo, quieren asfixiar, en este caso, al Ejecutivo. Y él decía, lo están intentando asfixiar. Pero esa palabra ya la habíamos escuchado antes, durante la administración del profesor Salvador Sánchez Serén, cuando también tenía estos choques por el tema fondos, y él decía que estaban asfixiando, en ese caso, pues al Ejecutivo. El presidente señalaba de que él ve que en la Asamblea se busca dilatar todo lo que sea posible, porque algunos partidos políticos señalaban de que han buscado, pues buscan golpear su administración a través de esto, de negarle fondos. Mira, realmente en los gobiernos anteriores no solo teníamos la oposición de Arena, que no votó, se perdieron prácticamente en aquella gestión los 30 millones para Ciudades Mujeres, siempre faltaban 8 votos, y también decirte que durante el periodo 2015-2018 nunca aprobamos los 170 millones que nos daba el BID para la construcción del Hospital Rosales. Fue hasta el 2018 que se aprueba y solo tuvo unos poquitos meses la gestión del presidente Sánchez Serén para comenzar a tratar este punto con el BID. Ya el gobierno de Bukele recibe los 170 millones y por eso una de las preguntas que se le hacían, por cierto, al ministro de Salud antier era cómo están ejecutando esos 170 millones. Pero ellos utilizan la propaganda y dicen que diga el FMLN qué hizo con los 170 millones. La pregunta se revierte, ¿qué hizo el gobierno actual con los 170 millones que quedaban para ejecutar del nuevo Hospital Rosales? Pero bien, sí tuvimos problemas y también el bloqueo de la anterior Sala de lo Constitucional que bloqueaba todo lo que fuera la posibilidad de obtener más recursos para las arcas del Estado. Eso es real, no vamos a negarlo, ¿verdad? Pero en este caso concreto le hemos facilitado a este gobierno millones. El problema es que todo tiene un proceso, ¿verdad? Cuando es una emergencia, él tiene por constitución, de acuerdo al artículo que le permite en un estado de emergencia, disponer de los recursos, inmediatamente informar a la Asamblea siempre y cuando ésta no estuviera reunida. Ahora viene el debate que es concepto reunido, ¿verdad? 24/7 quiere decir que vamos a estar en los curules las 24 horas, porque a mí si el presidente Ponce me convoca sábado, domingo, 10 de la noche, como ya lo hicieron otras veces, o la madrugada, quedarnos, no importa, si nos convoca a las 7 de la mañana, pero ahí estamos disponibles. Nosotros somos 7 por 4, 7 por 24 por 30, ¿va? Le comentamos 30 porque son los 30 días del mes, o 31 si tiene, los que estamos disponibles las 24 horas. Así que el problema no es ese, sino que le hemos dado los recursos necesarios que él tiene, sea para transferencias del presupuesto 2020 de una área a otra, pero tiene que ser la Asamblea, sea la cooperación o el destino, que a veces se pacta de otra forma el destino de la cooperación, sea los préstamos, ahí estamos. Entonces, él tiene hay un punto, recursos. Niña, con el tema de los fondos, porque yo tuve hace unos días acá en este mismo espacio a Ernesto Castro, que es el secretario privado de la presidencia, y él decía de que los únicos fondos, y lo señalaba así claro, los únicos fondos que se han puesto a disposición del Ejecutivo son 389 millones que puso a disposición del Fondo Monetario Internacional, y que esos fondos sí ya ellos los pudieron disponer, pero que el resto de fondos, a pesar de que se ha dicho que se iba a permitir negociar 3.000 millones, no se ha puesto absolutamente nada. Incluso el mismo presidente de la República ha dicho 0 centavos, decía que han tenido pues a disposición de todos los fondos que se han mencionado. Entonces, no sé qué dicen ustedes como legisladores. Cuando él habla de que ustedes mencionan unas cantidades millonarias, el Ejecutivo dice que no ha tenido nada. Bueno, para empezar, se le aprobó un presupuesto alrededor de 6.000 millones, de los cuales solo tenía déficits de 642 millones, los cuales ya los emitió, ya los consiguió. Ya están dentro de las arcas para completar el presupuesto 2020. De ahí ha hecho transferencias.
para llenar la parte de las necesidades que ha tenido. Cuando se aprobó el decreto 608, que fue a finales del mes de marzo, ahí por el 26 de marzo, ahí se le decía que mientras conseguía los recursos de préstamos o emisión de bonos, él podía hacer uso del crédito puente, que se hace con los bancos nacionales, ¿verdad? O la banca privada, para que le den adelantado, ¿verdad? También emitió letes, CETES, y entonces él ha contado con recursos, ¿verdad? Grandes. Y también, como decía, la cooperación, por ejemplo, japonesa se enrumbó. La cooperación alemana también ha estado ahí. Entonces, no es cierto que él no haya tenido recursos. Al grado que ahora tenemos la incógnita con el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Que en el presupuesto de la Nación venían 65 millones. Sí. Después hubo un traslado de transferencia al Ministerio de Hacienda, que completaba ahí como 140 y pico. Ahora él reporta que ha comprado y gastado como 273 millones. Entonces lo que se le preguntaba antier era, y bueno, y esa diferencia entre lo que usted obtuvo, tanto por el presupuesto nacional como la transferencia en emergencia que se le dio, y lo que ha gastado, ¿de dónde obtuvo ese otro recurso? Entonces ahí está la gran pregunta, si le autorizó el presidente Bukele a hacer transferencias sin que pasaran por la Asamblea en un momento en que no está la emergencia. Le pregunto directamente, ¿ustedes no han quedado satisfechos con las explicaciones que les daba Pablo Anliker, que es el ministro de Agricultura? Algunos puntos no, y hemos insistido y seguiremos insistiendo, ¿verdad? Eso que decía que por qué teniendo menos recursos gastó más, por ejemplo, que responda, ¿verdad? Segundo, esta parte que decíamos del crédito, cómo se va a dar, ¿verdad? Está oscuro. La forma como se ha distribuido los paquetes agrícolas, al grado que la Corte de Cuentas, precisamente el día de antier, nos mandó una copia a cada jefe de grupo parlamentario relacionado a este tema de agricultura, porque él se ha negado y ve a la Corte de Cuentas como un organismo con el cual él puede colaborar, cuando es al contrario, es la Corte la que ejerce la capacidad de auditar, ¿verdad? No tiene por qué él decir estoy colaborando, es una obligación del Estado y de las instituciones responderle a la Corte de Cuentas. Y ella precisamente nos informa, y es una carta firmada por los 3 magistrados, la presidenta y 2 magistrados, oficial, ¿verdad? Copia a cada jefe de grupo parlamentario, informándonos que le va a escribir al presidente de la República esta situación para que él le ordene realmente a este ministro responda institucionalmente y oficialmente en los tiempos. Dice que este problema desde hace días lo traen ellos, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, diputada Díaz, porque necesitamos hablar también largo y tendido sobre lo que está pasando con la Corte de Cuentas y también de unas declaraciones que se han dado en las últimas horas sobre espionaje, así lo han dicho, espionaje en la Asamblea Legislativa. Vamos a ir a la pausa, regresamos enseguida, conversamos hoy con Nidia Díaz, diputada y coordinadora del grupo parlamentario del FMLN en la Asamblea Legislativa. Continúe con nosotros. Continuamos esta mañana con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con la diputada Nidia Díaz sobre temas que están ocurriendo en la Asamblea y que tienen que ver con el manejo también de la pandemia. Diputada, le pregunto directamente y esperaría tal vez un comentario breve sobre esto. ¿Existe la posibilidad de que hoy se dé una votación para incorporar esos 250 millones al presupuesto 2020? La reasignación es posible, todavía no hay dictamen, pero ya ha habido una discusión previa, ¿verdad? Y estamos esperando de que el ministro de Agricultura termine de dar una información, ¿verdad? Sí. Sería bueno para despejar todas las dudas sobre cómo va a ser el mecanismo de los créditos que se van a dar, que son de las cuestionantes que se tienen, ¿verdad? Muy bien, diputada, me gustaría que habláramos sobre esta situación que ocurrió durante la comparecencia del ministro de Agricultura a la Asamblea Legislativa. Se dio una situación que pues ha acaparado, digamos, largos espacios de debate en las redes sociales, y es una fotografía del teléfono del diputado Rodolfo Parker, donde pues se muestran datos de una auditoría de la Corte de Cuentas. Estos datos estarían siendo pues filtrados a él
por Roberto Antonio Ansora, quien es magistrado de la Corte de Cuentas. Esto ha llevado a que se debata si fue, digamos, ético que se tomara la fotografía, si era, digamos, una situación que ponía en evidencia que se estaba filtrando información de auditorías no concluidas, y ha llevado incluso a que se diga que hay un espionaje del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo toman ustedes como FMLN esto que está ocurriendo precisamente con este tema que digamos, distrae un poco la atención de los temas principales de la Asamblea para entrar a otra área de discusión? Sí, yo creo que hay que retomar una serie de medidas que se habían determinado hace unos días en la Junta Directiva, en el Comité de Crisis, sobre esto precisamente, ¿verdad? Porque había veces que llegaban los ministros del Ejecutivo y llevaban un séquito de periodistas y topaban, ¿verdad?, todas las áreas. Eso pues incomodaba un poco porque estaban encima de cualquier situación, cualquier, digamos, actitud que tuviera un diputado, ¿verdad? Y después lo sacaban eso y pues sí, y respetaba a todo el equipo colectivo de la Asamblea. Entonces se dijo, miren, que entre un número limitado, ¿verdad?, de estas personas periodistas. Vaya, después como que se bajó, digamos, la atención a ciertas discusiones que ya se habían tenido de que podía haberse, digamos, una utilización, ¿verdad?, ya dirigida a determinados opositores. Y lo que vimos esta vez, y que circula en todas las imágenes, es que una chateada, como le llamamos, ¿verdad?, está chateando un diputado, sí, opositor, y le sacan exactamente la imagen. Quiere decir que alguien está dando seguimiento directamente a lo que uno está haciendo, que es privado, ¿verdad? Entonces trasciende. Eso, para empezar, hay que cortarlo, ¿verdad? Y hay que reglamentar bien cómo debe ser el rol de los periodistas y sobre todo los que tienen una intencionalidad ya de ataque, ¿verdad?, propiamente de utilización. Lo que pasa es que hay una diferencia, diputada, entre periodistas, que son los que van de los medios, y también los comunicadores institucionales, que son los que acompañan, sí, a veces a los ministros, ¿no? A eso nos estamos refiriendo, pues, de que debería de haber mucho más reglas, ¿verdad?, también en todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que pueden llegar a tomar fotos, lógicamente, de la actividad. Lo necesitamos, el involucramiento de los medios, pero ya cuando va con una utilización de espiar, así lo que están haciendo los diputados, y después utilizarlo, no es correcto para nada. Porque pero creo que existe la privacidad. Ningún medio legislativo, cuando vamos a entrevistas con ministros o otros funcionarios de otras instancias del Estado, va a estar fotografiando lo que están haciendo los titulares de esas instituciones, ¿verdad? Pero el punto del debate también, bueno, ya decía usted el tema de que alguien estaba detrás del diputado Parker y le toma la fotografía al teléfono, pero sí, también hay algo más en esto, diputada Díaz, y creo que no se puede dejar pasar por alto. El hecho de que se dé, digamos, una filtración de datos de una auditoría a un legislador. Se supone que la Corte de Cuentas está también en un proceso delicado en este momento, porque hay un proceso de elección en el que los actuales magistrados tienen intereses también en la forma, digamos, en que van a actuar los diputados, porque están buscando reengancharse en ese órgano, en esa institución del Estado, la Corte de Cuentas. Pero sí, es, digamos, ético que un magistrado filtre datos de una auditoría a un diputado para que cuestione a un ministro, porque me parece el debate respecto a si era lógico o no, y si es, digamos, cuestionable la actitud de quien toma la fotografía, está bien, pero también no se debe de distraer el otro punto, el hecho de que, digamos, un legislador esté recibiendo datos de una institución que se supone que también tiene que mantener cierto nivel de confidencialidad sobre lo que el trabajo que está haciendo, mientras no se ha llegado a una conclusión. Bueno, yo exactamente no sé lo que pasó, no estaba ahí, ¿verdad? Ni he platicado con el diputado Parker, pero sí te puedo decir que esa tarde todos los grupos parlamentarios recibimos un informe que habíamos mandado a pedir, ¿verdad?, a la Corte de Cuentas institucionalmente sobre este tema, ¿verdad?, de la auditoría que se estaba haciendo sobre los fondos que se manejaban en agricultura. Nosotros hemos pedido, ya van como 4 veces que le pedimos a la Corte de Cuentas estos informes, igual que la Procuraduría de Derechos Humanos, igual que al fiscal, inclusive a la Corte Suprema de Justicia, de qué se está haciendo sobre determinada situación. Y siempre tenemos respuestas por parte de estas instancias. En este caso, yo al inicio de esta entrevista decía que hemos recibido
por parte de la Corte de Cuentas a cada grupo parlamentario una copia de lo que se mandó a la presidencia de la Asamblea, que tiene que ver con este tema relacionado al tema de la agricultura. Y ahí se nos informa oficialmente lo que se está haciendo por la Corte de Cuentas en este momento, porque no ha recibido hasta ese momento, después de varios días, desde mayo están pidiendo estas cosas, agricultura, y no entregan informes. Entonces esto para que uno lo registre. No sé si ese es el tema que estaba leyendo o viendo el diputado, ¿verdad? Como te digo, no sé. Pero ¿Usted ha leído la conversación en el teléfono? No la he leído. Creo que no alcanzo a ver lo que dice ahí, pues, pero sí decirte de que... Yo le cuento rápido qué es lo que dice, porque yo sí lo leí, porque bueno, definitivamente creo yo que es un tema importante. Decía, los datos que estaba recibiendo el diputado Parker, hablaba de una conversación con Arnoldo Marín, quien fue diputado y que ahora es asesor del PDC. Y él le decía que estaba recibiendo datos en este caso, de uno de los magistrados de la Corte de Cuentas, de nombre Roberto Antonio Ansora, donde le estaba filtrando información respecto a la auditoría que se está haciendo al tema de los paquetes agrícolas y del tema de la discusión que tenía que ver. De hecho, ahí tenemos la captura del teléfono, que fue, digamos, la que ha generado todo el debate respecto a lo que se estaba publicando. Entonces, a lo que surgió en esta fotografía que se tomó al teléfono en este caso, del diputado Rodolfo Parker, donde se hablaba que le estaban dando datos respecto a la investigación que la Corte de Cuentas está llevando adelante en temas del manejo de fondos de la pandemia y, los fondos que ha manejado en este caso agricultura. Y yo le pregunto, ¿es ético que un magistrado de la Corte de Cuentas le filtre datos, en este caso a un diputado, de una auditoría que no está concluida? Bueno, es que te digo que los informes que nos están mandando periódicamente en la Corte de Cuentas van con datos, pues. Y eso nosotros lo manejamos a nivel de la Comisión Política y de las jefaturas. Y como entiendo que Parker es jefe de fracción, ¿verdad? Claro. No sé si es así o simplemente quien le envió hizo una síntesis de ese informe que nos han enviado en estas últimas 48 horas. Pero bien, el diputado sabrá responder, ¿verdad? Pero lo que no es correcto es ese espionaje que se le hace a los diputados hasta de su chat, de qué es lo que conversan, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, nosotros siempre nos están diciendo, mire, esconda, ¿verdad?, el celular cuando lo tiene en el curul, porque puede haber un lente que le puede detectar todo lo que puede estar escribiendo usted con alguien. Pero efectivamente ustedes se sienten víctimas de espionaje, Nidia. ¿Quién? Ustedes como legisladores se sienten que están siendo observados. Sí, tomamos todas las precauciones. Estamos en la mira, siempre. Y entonces yo cuando agarro mi celular, a veces puede ser que me descuide, ¿verdad? En el sentido de que no tomo la precaución que desde atrás me pueden estar con una cámara. Entonces le presto, sí, no, entonces lo guardo así, lo leo así. Tengo que tomar las precauciones por A o por B. ¿Sabe? Le voy a dar una recomendación y tal vez la puede transmitir a la Asamblea Legislativa. Venden unas pantallas que se ponen a los teléfonos donde no se puede observar qué es lo que está viendo desde lejos. Entonces, esos son unas pantallas que se ponen sobre el teléfono y ahí, bueno, ya no se ve nada. Entonces, pero hay otros puntos, Nidia, que me gustaría que abordáramos. La elección de magistrados de la Corte de Cuentas. ¿Cómo ven ustedes este proceso como FMLN? Ya dado que usted es la coordinadora del grupo parlamentario, ¿cuál es la posición institucional del FMLN sobre esta elección de una institución que sabemos que ha tenido días grises, días oscuros, días en los que, digamos, ha quedado en deuda con El Salvador? Pero estamos en proceso de una elección, el 27 de agosto específicamente concluye el periodo de los actuales magistrados. Entonces la Asamblea tiene en sus manos una vez más el designar quién va a la Corte de Cuentas. ¿Cuál es la posición del FMLN? Bueno, para nosotros la Corte de Cuentas es una institución de nivel estratégico, en el sentido que es la encargada precisamente de ver y auditar los fondos públicos. Esta situación generó, por ejemplo, en los acuerdos de paz un gran debate, porque es la única institución que no es electa por 56 votos, no porque no sea tan importante, ¿verdad?, sí, como el resto, sino porque en aquel momento de la negociación habían otro tipo de intereses entre los legisladores y entre el Ejecutivo de aquel momento, Cristiani, y no quisieron hacer esa reforma que incluyera a la Corte de Cuentas, igual que la Corte Suprema de Justicia,
el Tribunal Supremo Electoral y los otros que elegimos por 56, sino que la dejaron en 43. Muy a pesar de la propuesta que el FMLN en su momento hacía en esa mesa de negociación. Decirte que para nosotros es fundamental, ¿verdad? Claro. Y hay que fortalecerla. Pero ustedes ahora en esta coyuntura se vuelve mucho más importante. Sí, pero ¿ustedes estarían, digamos, decatándose por una reelección de los actuales magistrados? No los descartamos, los tenemos casi todos los partidos, los van a meter dentro de los primeros 25, en el sentido de que con ellos hemos tenido, en el marco de esta pandemia, yo, desde mi perspectiva, una buena relación. Se ha estado exigiendo que realmente se cumpla el papel, ¿verdad? Igual con el Instituto de Acceso a la Información Pública, sí, igual con el Tribunal de Ética Gubernamental. Pero ¿qué peso, Nidia, ¿qué peso le van a dar ustedes? Nidia, ¿qué peso le van a dar ustedes a la resolución de la Sala de lo Constitucional, donde declaró inconstitucional precisamente la elección de los actuales magistrados? Sí, la elección, el procedimiento es más hacia la Asamblea. Y entiendo que uno de los motivos por qué se hace esa sentencia ahora es para que seamos acuciosos y revisemos todo el material de que llega por parte de las distintas instancias del Estado, certificaciones, etcétera, en una forma adecuada, más acucioso. Pero no es que están declarados inconstitucionales ellos. A mi juicio, ellos les han permitido terminar y a su vez participar en esta elección. No es el cuestionamiento hacia ellos siempre y cuando se llenen los requisitos reales, ¿verdad? Porque la vez pasada, la certificación que da el Tribunal Supremo Electoral no es satisfactoria como debe ser para la sala, y es lo que cuestiona. Y nos dice a nosotros los diputados que por qué no examinamos acuciosamente, que no era lo que ellos se pide, pues. Entonces, ahora sí nosotros estamos tomando medidas para que todos los que compiten tengan una certificación de que no están afiliados a ningún partido político. En aquella vez era que lo que cuestionaron es que por qué habíamos permitido, sí, claro, que se dijera que no apoyan, ¿verdad? Entonces en eso ahora estamos dándolo. Entonces ellos están, todos los magistrados actuales, con posibilidades de que se les tome en cuenta en este proceso de elección. Cada uno de los grupos parlamentarios este día va a presentar un grupo de candidatos, aproximadamente 25, cada uno, y nos los vamos a intercambiar como método, ¿verdad? No quiere decir que quedan descartados el resto de los 50 que no incorporan un grupo parlamentario, sino que ahora es un proceso metodológico que vamos ya en una carrera, digamos, en este proceso, porque ahora es 13, sí, claro, y dentro de 10 días, 11 días tendremos que elegir. Hemos hecho una fecha tope, que es el 24 de agosto, tendremos que estar eligiendo ya a los magistrados, ¿verdad? Son 5 que vamos a elegir: al presidente o presidenta, a 2 magistrados propietarios y 2 magistrados suplentes. Ahora bien, hay otro proceso en puerta y con esto me gustaría que concluyéramos, y es 21 de agosto, fecha la que han fijado en la Asamblea para la interpelación del actual ministro de la Defensa. ¿Cuál es la posición que asumen ustedes como FMLN ante este proceso que se avecina? Bueno, usted sabe que estaba programada la interpelación del ministro de Defensa para finales de marzo. Claro, sí. Cuando la suspendimos para que pasara el tiempo de la emergencia, la pandemia, y que nos centráramos principalmente a proveer instrumentos legales y financieros al Ejecutivo y a otras instancias del Estado, porque quiero decirle que hemos hecho un recomendable para que la Procuraduría de Derechos Humanos le dieran $200,000 para que pudiera enfrentar de mejor forma las funciones y competencias que tiene en el marco de esta pandemia. Y no solo nos lo han dado, sino que también le quitaron parte de su presupuesto, que es otra litis que está haciendo la Procuraduría, para que en vez de quitarle, ¿verdad?, en vez de le hubieran aumentado para enfrentar esta pandemia. Entonces estamos con ese problema. Pero quiero decir que en ese momento nosotros dijimos, no abarquemos estos temas, ¿verdad?, igual que la comisión especial. Pero no por eso podemos tener amnesia de lo que pasó el 9 de febrero y sus consecuencias. Y por eso es que se retoma en un momento para tratar de resolver este tema. Y decirle de que ya las preguntas ya las tiene el ministro. Son 17 preguntas.
relacionadas a él, no a la institución Fuerza Armada, sino que al rol que él jugó cuando él participa dentro de lo que nosotros concebimos, pues, y toda la comunidad jurídica y constitucionalistas, como es un golpe de Estado a otra institución al usurpar poderes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el rol? Si él juró, sí, cuando lo nombraron ministro, lealtad a la Constitución de la República, en primer lugar, igual como cuando es un oficial. Lo primero que hace es lealtad a la bandera y a la Constitución, más que a las personas que son de turno y que pasan, ¿verdad? Lo principal es el funcionario le rinde lealtad a la Constitución de la República. Y ahí están los roles. Entonces, eso va y es un procedimiento de preguntas las que hacemos los diputados y diputadas, claro, para ahondar en el motivo, en la motivación y realmente resguardar la democracia y la independencia de los poderes. ¿Pero recomendarían ustedes la destitución del ministro? Vamos a ver el resultado de todas las preguntas que se le hagan, en qué dirección él responde, ¿verdad? Muy bien. Diputada Díaz, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana aquí en Hechos AM. Muchas gracias. Y solo una cosa, ¿verdad? Recomendar a todas y todos que el día 24 de agosto se ha señalado por la Sala de lo Constitucional que comienza de mejor forma a aplicarse una reapertura. El problema para nosotros es que debe haber una gran campaña de más concientización, sí, a las reglas protocolarias, a las medidas higiénicas que se deben de guardar. Decir que hay instrumentos que tiene el presidente Bukele para implementarlos en coordinación con los municipios y en cooperación con todas las otras instancias del Estado para poder hacer un proceso ordenado. Y además hacemos un llamado a la sala, que ayer venció el plazo que tenía el presidente Bukele para explicar los motivos por qué vetó el decreto 661. Eso es un proceso de controversia, que inmediatamente la sala tiene que mandarle a la Asamblea a preguntar también por qué nosotros argumentamos que es constitucional y después resolver la sala lo más pronto posible esa controversia, si considera la sala que es o no es constitucional el 661. Para nosotros, como grupo parlamentario, decirle que sí es constitucional. Lo que debemos de hacer es adecuar los tiempos de la fase de reapertura y que eso perfectamente nos lo pueden indicar. Pero es el dictamen 661 el más completo, que ve por la salud, que ve por la vida, que ve por la reapertura económica gradual y que le da garantías al presidente para poder hacer un proceso mucho más ordenado, pero con los instrumentos que actualmente tiene él y que lo dijo él en su última conferencia, él puede hacer muchísimo para que esto sea ordenado, este proceso. Estamos abiertos al diálogo, como siempre, tendemos la mano, dispuestos a conversar como institución, Asamblea Legislativa, y que también se escuche también nuestras propuestas, ¿verdad? Mire, hay muchas propuestas que se han hecho. Muy bien. Como le decía, hay 85 decretos que la Asamblea ha producido. De esos han sido vetados como 27 decretos y se han superado como 19, pero todavía quedamos pendientes con otra serie de decretos que hay que superar el veto. Pero con toda esa legislación que se ha producido en el marco de estos meses, se puede hacer muchísimo. Nosotros queremos que se cumpla, por ejemplo, el 620, que es la ley de la República, que la sala nos dio la razón y que ya fue publicado por el presidente desde el 15 de julio, que se relaciona a la protección que debe tener todo el personal médico en equipos de bioseguridad, en equipo para enfrentar, ¿verdad? Y por eso es que hace 3 días nosotros le pedimos al presidente retire las mascarillas de hule, que los ha distribuido entre los 600 establecimientos médicos, porque están irritando la piel de quien la usa, porque imagínense el hule, ¿verdad? En el rostro, en calor, causa irritación. Ese tipo de mascarilla no está recomendado, ¿verdad? Entonces, muy bien, Nidia. Es un llamado que hacemos a toda la población, que todos colaboremos, que todos asumamos obligaciones y responsabilidades para enfrentar esta pandemia también, cumpliendo el uso de la mascarilla, lavarse las manos, la distancia y todo aquello que nos preserve la vida a nosotros, a nuestra familia, a la comunidad y a los que trabajan junto a nosotros.
Muy bien, le queremos agradecer. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tener oportunidad de continuar conversando en otras oportunidades. Gracias, Nidia, por visitarnos. Gracias a usted por invitarme. A la orden. Bueno, les vamos a agregar otros datos respecto al decreto 661. Ustedes se acuerdan que hubo una reunión que se prolongó por más de una semana, o por una semana casi en la Asamblea, donde se discutió entre el gobierno y el Ejecutivo precisamente los mecanismos de activación de la economía. Producto de esas reuniones surgió pues en buena parte el decreto 661, que al final pues la Asamblea lo aprobó y es el que está en la situación de controversia en la Corte Suprema de Justicia. El presidente lo vetó, la Asamblea superó el veto y hoy pues la última palabra lo tiene, en este caso la Sala de lo Constitucional, que va a decir si eso está pues apegado a derecho y si se puede pues tomar como la guía para activar la economía. A ese punto es el que se refería la diputada Díaz. Vamos a la pausa, regresamos con más de Noticiero Hechos.